Revolución cultural en Europa y en Estados Unidos, en América, desde el siglo XIX hasta la era más reciente, donde bueno, pues, hubo grandes escritores dentro de República Checa, de Montenegro o incluso de Rumanía, que no son tan conocidos en España, pero muy importantes en el ámbito de Europa occidental y oriental y que dejaron huella en el ámbito artístico de la literatura. El primer ejemplo fue estadounidense Watt Willman Rostur, que fue historiador y economista estadounidense, profesor de economía e historia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Texas. Fue asesor del presidente Kennedy y consejero especial de su sucesor, Lyndon Johnson. Es decir, que fue una figura importantísima dentro del ámbito también político, aparte de ser historiador y economista. Y bueno, se estuvo relacionado en el mundillo, y esto lo comento yo, en el mundo al final de la época de la Guerra Fría, en la cual, bueno, pues asesorando a John Kennedy o siendo consejero especial de Johnson. Y una de las obras, La división de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, 1946, de 1982. Un hombre que estuvo dentro eh, de los programas o más explicado del panorama político, geopolítico de su país, aparte también dentro del mundo de la economía y de la historia, porque es a lo que se dedicó. Vítězslav Nesval fue poeta checo. Su obra poética evolucionó desde la inspiración proletaria y el surrealismo para volver a la poesía social y política durante la ocupación nazi y convertirse después en el primer poeta oficial del régimen comunista. La obra es El canto de la paz de 1950. Nesval evolucionó su eh, obra literaria desde la inspiración proletaria al surrealismo, al ámbito de las vanguardias, del surrealismo, que son las vanguardias, que son los sismos, pasó a una poesía social y política durante la ocupación alemana y por último se convirtió en el poeta oficial del régimen comunista de Checoslovaquia, que no existía República Checa ni Eslovaquia, era Checoslovaquia, que fue uno de los principales aliados de la Unión Soviética y que también estuvo dentro del Pacto de Varsovia. Y bueno, que desgraciadamente Checoslovaquia fue ocupada por las tropas soviéticas en 1968, por bueno, con el objetivo de que ningún país, como pasó en Hungría, se moviese de los ámbitos de Stalin, o bueno, más de Stalin, de la Unión Soviética. Bohumil Raval fue escritor checo cuya obra se caracterizó por una visión satírica de la realidad y el relieve que confiere a sus aspectos absurdos, considerado junto a Milan Kundera uno de los grandes autores del siglo XX en su lengua por su facilidad narrativa y el uso alternativo del humor y la tragedia en un mismo plano, que dio popularidad con sus novelas. La obra es curso de danza para adultos y alumnos adelantados de 1964. Raval fue uno de los escritores más importantes del siglo XX y él lo que llevó a cabo en su obra es la visión satírica de la realidad y el relieve que confiere sus aspectos absurdos, porque hay que decir que Raval perteneció a ese periodo del existencialismo, de esa forma literaria del absurdo que surgió y que junto con Kundera fue uno de los principales autores del siglo pasado, sobre todo por su lengua, en su lengua y luego por la gran facilidad en narrativa, el humor que utilizaba y la tragedia en un mismo plano, porque además eso es lo que dio lugar a que adquiriese gran popularidad con sus novelas, el propio Raval. Y Kundera fue uno de los más importantes también del siglo XX como del siglo actual, que además lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Milan Kundera fue escritor checo nacionalizado francés, tuvo una amplísima proyección y fama internacional. Tras la invasión soviética perdió su puesto de profesor en el Instituto Cinematográfico de Praga. Sus libros fueron retirados de la circulación y tuvo que exiliarse en Francia. Publicó novelas, una obra de teatro y ensayos. Hay que decir que en 1968 se produjo la Revolución de Praga con el objetivo de, bueno, de ir eliminando ciertas estructuras estalinistas o de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética, como pasó en Hungría en 1956, se negó e invadió ambos países, con el objetivo de que ningún país se mm, cambiase mm, de las posturas estalinistas o soviéticas.
Aparte de novelas, ensayos que escribió y la obra de teatro, sus novelas se situaron a medio camino entre la ficción y el ensayo, e hicieron uso frecuente de la ironía, la presencia de diversas voces narrativas, la confusión entre elementos reales y ficticios y la digresión. Entre ellas, el autor se enfrentó a sus propios fantasmas personales, el totalitarismo y el exilio, al tiempo que ahondó en los grandes temas de la libertad y la eticidad desde un profundo desengaño, a veces difícil de percibir tras su estilo aparentemente ligero y amable. La obra es El libro de la risa y el olvido de 1981. Al tema de la ironía y también de la desesperación, la memoria histórica, abordando directamente y con agudo sarcasmo la realidad checa. Es decir, que él en esa obra se centró en la ironía, la desesperación en torno de la memoria histórica y luego también, pues, donde abordó directamente y con agudo sarcasmo la realidad checa, es decir, cómo Checoslovaquia vivía, porque él se marchó cuando siendo profesor en el país, pues, todo perdió su trabajo, perdió muchos de los libros que él publicó, los retiró el propio Estado checoslovaco y todo ello. Y luego fue un hombre, bueno, pues crítico y que, bueno, pues tuvo los problemas del siglo XX en el que vivió y pues, los fantasmas personales, los regímenes totalitarios, el exilio, la libertad, la eticidad y todos los desengaños que él vivió a lo largo de su vida. Así que fue una figura importantísima en República Checa. Tanay Istrati fue escritor y revolucionario rumano, hijo de un bandolero y una campesina rumanos. Tuvo una infancia agitada que posteriormente salió a relucir en algunos pasajes de sus obras, como también hubo de aparecer el entorno natural en que su niñez transcurrió, regado por el cauce caudaloso del Danubio, y la obra es Mediterránea de 1964. Bueno, su padre fue bandolero, su madre campesina, y la infancia pues, fue agitada, que es lo que dio lugar a algunos de los pasajes de sus obras, también luego la niñez, en la cual donde él vivió con ese río, el Danubio, que tenía un caudal muy caudaloso, es decir, estaba lleno del propio río, y fue un hombre bueno, pues, que vivió en Rumanía y que pues, llevó a cabo también su vida pues fuera de Rumanía porque estuvo en Europa Occidental. Milovan Gilas fue escritor y político yugoslavo, pone, pero yo he puesto montenegrino porque él nació en Montenegro. Es verdad que Montenegro, desde 1904, bueno, antes, después de la Primera Guerra Mundial, mm, existió el reino de Yugoslavia. Y luego se pasó del reino de Yugoslavia, y esto lo comento yo siendo historiador, a el sistema comunista yugoslavo, que era Yugoslavia como un nuevo país, es verdad, muy alejado de las posturas de Stalin por parte de Tito. Pero bueno, Yugoslavia nació justo después de la Primera Guerra Mundial como un reino y luego pasó a ser un régimen comunista. Gilas estudió Derecho en la Universidad de Belgrado y destacó desde muy joven como activista político, afiliado al Partido Comunista y miembro de su comité central durante la Segunda Guerra Mundial. Colaboró en la resistencia de Montenegro con Tito, de quien escribió una biografía en 1980, y la obra es La sociedad imperfecta o comunismo desintegrado, en 1969. Un hombre que iba para líder político dentro del Partido Comunista, pero por las críticas al final acabó pues, fuera del estamento político. Así que con ello finalizo. Comentar que ha hablado de países muy poco conocidos en España, pero muy importantes en Europa, como Montenegro, Rumanía, República Checa, que dejaron además huellas, sobre todo porque la gran mayoría de ellos eran regímenes comunistas o estaban integrados en una nación conjunta como Montenegro o Checoslovaquia, porque República Checa y Eslovaquia no existían hasta la caída del muro de Berlín y luego la caída del bloque soviético. Y bueno, un ejemplo también en Estados Unidos. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo occidental más América, o bueno, en general el mundo occidental, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.